Muy buenos días, amada familia, amada iglesia. Muy buenos días a todos los que están en casa, están con nosotros y están escuchando. Les invito a que te pongas también cómo te sientes, pero siempre lo digo, es para poder recibir la palabra. Y cuando no tenemos, gracias mi Jamie, cuando no tenemos distracciones y cuando estamos a veces bien centrados y concentrados en la palabra, podemos recibir mucho más. Entonces depende de lo que tú recibas de la palabra, de lo que tú creas, de lo que tú comas, de eso que tú recibes y de lo que tú crees, eso mismo va a estar dentro de ti, eso mismo va a ser tu presente, va a ser tu caminar, va a ser tu vida. Entonces cuando tú recibes cosas erróneas y cosas terribles, pues eso mismo también va a ir a tu interior y pues eso mismo vas a caminar en eso y no vas a caminar seguro. Entonces deseamos que en esta mañana puedas recibir, puedas tomar lo que queremos enseñar, para que el creer correctamente y el creer la verdad y tomar la verdad te hará vivir correctamente y te hará vivir en la verdad. Entonces, antes de recibir, ahí donde tú estás, te quiero invitar a que en un momentico y en un segundo tú puedas cerrar tus ojos y puedas inclinar tu cabeza. A veces no lo queremos hacer, estamos muy ocupados, pero es parte de que nosotros podamos dominar nuestra carne y dominar el cuerpo y decirle: cierra tus ojos e inclina tu cabeza, para poder orar y entregar el momento y que el Señor pueda venir a ministrar nuestras vidas. Entonces te invito que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y allí donde tú estás le digas: Señor Jesucristo, hoy quiero recibir, hoy quiero que tú me hables. Hoy quiero entender tu palabra, hoy quiero verte a ti, hoy quiero que mi mente y todo mi ser reciba de ti, y todo argumento y toda cosa que no es y que sea falsa sea quitada, y que todo lo que es verdad sea puesto en mí, que yo pueda salir de aquí con una satisfacción y un gozo tan grande dentro de mí, que tú me hablaste y que lo he entendido, he podido comprender y pueda vivir con esta palabra y me pueda levantar de aquí y pueda mañana domingo, mañana lunes, ir y toda esta semana ir tranquilo meditando en esta palabra, considerando esta palabra con gran ánimo y gran felicidad. Señor, te doy gracias por dar la palabra, por el poder del Espíritu Santo, y la recibo hoy. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, después de haber orado de esa manera, entonces yo quiero en este tiempo hablar algo maravilloso que ha venido sucediendo y que pues lo voy a hablar porque cuando hablo con las personas uno sabe y puede ubicar en dónde están las personas. Cuando uno habla con alguien y empieza a escuchar a la persona, uno puede ubicar dónde está esa persona, en qué lugar está, en qué posición está, cuál es su manera de pensar y cuál es su manera de creer. Entonces, en este tiempo de cuarentena, hay muchas personas que se desenfocan. Entonces nuestra predicación es en quién estamos enfocados. Todo el tiempo vamos a hablar sobre esto y necesitamos, como iglesia y como pastores y que enseñamos la palabra, que podemos enseñar esta palabra de verdad, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, estar enfocando a todas las personas, estar insistiendo, instando, animando, exhortando, consolando, levantando y diciéndoles para que siempre estén en ese espíritu y vean al Señor claramente. Así que es enfocados todo el tiempo, enfocados. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Y yo quiero que nos enfoquemos. Hay tres cosas que nos debemos de enfocar. Una, que no nos desenfoquemos y nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, en solo Él y solamente Él, estar enfocados, nuestros ojos puestos en Jesús, enfocados en Cristo. Dos, nuestra mente bien enfocada también. Nuestra mente debe estar enfocada porque nos enfocamos en Cristo, enfocamos nuestros ojos y muchas veces vemos, pero también necesitamos que nuestra mente también esté enfocada. Y
3, nosotros en qué lugar estamos enfocados y en qué tiempo estamos enfocados. Lugar y tiempo. Listo. 1, enfocados en Jesucristo. 2, nuestra mente enfocada. Y 3, en qué tiempo y lugar estamos enfocados. Bien, voy a empezar. Entonces, la predicación pasada, quiero que pues usted la pueda volver a ver, o si ya la vio y si se acuerda. Entonces, en la predicación pasada pude hablar de Juan capítulo 6, donde el Señor habla de la alimentación de los 5,000 y también el caminar sobre la barca. Sobre las aguas, no sobre la barca, sobre las aguas. Y eso que caminó sobre las aguas fue maravilloso, fue precioso. Y yo quiero volver un poquito allí, porque es donde el Señor nos está mostrando, y les estaba mostrando a todos, absolutamente todos, tanto a los religiosos, les estaba mostrando a los fariseos, les estaba mostrando a los judíos, les estaba mostrando a los gentiles, a todos les estaba mostrando quién es Él. ¿Quién es Él? Y les estaba diciendo: mírenme a mí, yo he venido, yo estoy aquí. Y todo el tiempo estuvo. Y no solamente está mostrando en este capítulo de Juan 6, y cosas maravillosas están en Juan 6, sino que lo está mostrando en toda la Biblia. Toda la Biblia muestra al Señor Jesucristo: soy yo soy, yo estoy. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo fue diseñado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y todo es imagen de Cristo. El antiguo pacto es imagen de Cristo, y en el nuevo pacto es Cristo visible, Cristo presente. En el nuevo pacto es su gracia y es en nosotros. Entonces, antiguo pacto, muestran a Cristo, lo tipifican en muchas cosas, y se tipifica y se muestra de diferentes formas y maneras. Pero luego en el nuevo pacto se muestra a Cristo. Él viene, Él se manifiesta, Él está entre nosotros, viene Dios mismo entre nosotros, camina entre nosotros y habla entre nosotros, y luego Él sube, asciende al cielo. Pero también ahora se manifiesta en la iglesia a través del Espíritu Santo, y ahora Él se manifiesta en nosotros, en el Espíritu, y nos está hablando a nuestro espíritu todo el tiempo y a través de su palabra. Entonces, esas 3 cosas que Él se está manifestando continuo, y nos está diciendo: míreme a mí, no te desenfoques, mírame a mí. Entonces, cuando Él camina sobre las aguas, estaba hablando, y por eso en ese capítulo de Juan 6, Él llega y camina, mandó a los discípulos, si recordamos un poquito, mandó a los discípulos adelante y les mandó hacia la barca que se fueran adelante para pasar ese lago y que fueran. Pero resulta que Él se quedó, y Él empieza a ver que hay una tormenta. Él ve que los discípulos están en aprietos, y cuando los discípulos están en aprietos, Dios, el Señor, dice: bueno, voy a ir en busca de ellos. Y se fue, y eran las 3 de la mañana, estaba oscuro, estaba nublado, y cuando Él empieza a caminar sobre ese lago, todo eso es una tormenta, está oscuro. Y yo quiero que te imagines cómo es eso. Nosotros a veces leemos los pasajes y los leemos como a la ligera, pero cuando nos metemos dentro del pasaje y podemos ver lo que el Señor estaba mostrando allí, cómo Él camina sobre esas aguas en medio de una tormenta, 3 de la mañana, oscuro, neblina. Yo creo que habían truenos, relámpagos. ¿Y por qué lo digo? Porque dice que los discípulos estaban en la barca, estaban allí esforzándose por no ahogarse. Ellos estaban allí haciendo mucha fuerza, remando para no hundirse. Ellos empezaron a sentir la fuerza de las olas iban de un lado, subía la barca, venía, iba. Ellos estaban adentro, y si tú te acuerdas de la película de los Piratas del Caribe, cómo se ve estos piratas, y cuando las olas se mueven muy fuertes y la tormenta viene, todo el mundo grita: y ya remen, no se dejen, cójanse duro, y el agua cae, y alguien saque el agua y saquen el agua, y el otro reman, y sus fuerzas agotadas, me imagino lavados
lavados, no hay tiempo para decir estoy cansado, no hay tiempo para decir me voy a dormir, no hay tiempo para decir en ese momento me voy a poner a pelear, usted por qué está así, o no hay tiempo para que en ese momento ese discípulo diga usted por qué no rema más fuerte, o no hay tiempo para llamarle la atención al otro. No, en ese momento ninguno se mira a sí mismo, ni ninguno está mirando al otro si lo hizo bien, no lo hizo, si cómo lo hizo, sino que están en esa barca y están todos por un mismo objetivo. Y el mismo objetivo es que no dejarse hundir en semejante tormenta. Y yo había explicado el domingo pasado que es esa barca y lo tipifica a la iglesia y los discípulos dentro de ella. Es decir, aquellos hijos amados del Padre, aquellos hijos amados de Dios están metidos dentro del arca, igual que lo que pasó con el arca de Noé. Por eso dice que estos tiempos son como los de Noé y así serán como los de Noé también. Lo dice en estos tiempos. Y entonces esa arca es la iglesia. Y lo más maravilloso es que dentro de la iglesia tú y yo podemos estar todos en este momento sobre circunstancias difíciles. ¿Y qué son esas aguas? Había explicado que esas aguas es muchas aguas, es las muchas gentes y es el mundo, y es estas situaciones del mundo, y es esa tormenta, y es todas las situaciones y todo. Entonces la iglesia puede estar aún metida en el cuerpo de Cristo, que es su barca, puede estar allí en la iglesia, los discípulos, pero están ellos en esfuerzos de no dejarse hundir. Pero si nos damos cuenta, en ese momento, de ese momento que es difícil, ellos no se miran a sí mismos. Ellos no se están viendo si están bien vestidos. Ellos no se miran si tienen sandalias. Ellos no se miran si tienen dinero. Ellos no se miran si comieron. Ellos miran es poder no dejarse hundir. Ellos no están pensando en si tienen hambre. Ellos no están pensando si pueden ir a dormir o puedo descansar. No hay tiempo de descansar. No hay tiempo que perder porque nos podemos hundir. Pero están los esfuerzos humanos, está el esfuerzo. Muchas veces la iglesia está en esos esfuerzos humanos. No nos estamos mirando a nosotros mismos. Bien por eso. Muchas veces no estamos mirando la circunstancia porque ellos en ese momento no estaban asustados por esa tormenta, sino por no quererse dejar hundir. Pero ellos estaban luchando para no dejarse ahogar en medio de estas aguas. Y a veces la iglesia está luchando para no dejarse. Tú como perteneciente al cuerpo de Cristo, tú perteneciente al Señor Jesucristo, estás luchando por no dejarte hundir de estas circunstancias que vienen. Pero hay una noticia maravillosa para ti. De pronto ya tus brazos no dan. Yo me imagino que esos discípulos, los brazos estaban cansados, las piernas cansadas, estaban ya a punto de claudicar. Porque cuando hay una tormenta muy fuerte y se mueven de lado a lado, yo no me puedo imaginar la fuerza, ahí sí dice, sobrehumana que tendrían que hacer. Momentos que nosotros hacemos esfuerzos que te duelen los huesos, te duele la cabeza. Cuando tú dices, ¿qué hago para ir? ¿Dónde consigo? ¿Cómo hago? ¿Cómo consigo el dinero para el arriendo? ¿Cómo consigo el dinero para el estudio de mis hijos? ¿Cómo consigo esto? Y vas a hacer los sobreesfuerzos y empiezas a pelear y a luchar, a mirar cómo. A veces la iglesia está en eso. Y ya llega un punto donde está que no puedo. Y ese es el punto del cual el Señor siempre dice, ese es el punto que yo quiero que llegues, donde tú puedas decir, no puedo, ya no tengo fuerzas, creo que suelto esto. Y cuando llega ese momento, ¿qué ocurre? La buena noticia es que el Señor venía y el Señor sabía que estaban en aprietos. Para el Señor la noticia no era difícil, para el Señor no era una noticia
lejana o algo que le estuviera pasando allá a ellos y miremos a ver cómo se defiende. No, 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 no. El Señor sabía que estaban en aprietos. Dice ahí la palabra que sabía. Entonces Él llega y camina sobre las aguas. Y cuando Él camina, no creas, el Señor es el Señor de las aguas. Oh, qué maravilloso. El Señor está por encima de toda circunstancia del mundo, de toda circunstancia de gentes. Está por encima de toda palabra humana. Wow, eso es maravilloso poderlo ver. El Señor cuando camina sobre las aguas es porque está por encima de lo que está diciendo los científicos, de lo que dice la economía mundial, de lo que dice la gente, de lo que dice, porque esas son las aguas que se mueven y Él camina por encima de eso. A Él no le afectan. Él está por encima, Él es mayor, Él es superior. Y es más, Él es el dueño y Señor de las aguas. Y entonces cuando Él llega caminando no le afecta nada, Él va. Pero me imagino que esas aguas se movían mientras Él camina por ellas, hay nubosidad y todo. Y más bien los discípulos dicen que ellos se asustan. Pero Él llega allí y en el momento que Él sube a la barca, las aguas se calman. O sea, la buena noticia que es, cuando Él sube a la barca, Él está en la iglesia. Cuando Él empieza el mando en la iglesia, las aguas se calman. Déjalo que Él sea el que mande y lidere. Deja a Cristo. Por eso enfócate solo en Él. Enfócate en el Señor Jesucristo. Solo en Él, porque Él está vivo, Él es real, Él es perfecto, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él es el león de la tribu de Judá, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el creador, Él es la sustancia de todo lo creado, Él es la esencia, Él es todo, Él es la sustancia de todo lo que existe y cuanto será. Él es por siempre y para siempre y todo pasará, pero su palabra jamás, o sea, decir Él nunca, nunca, nunca dejará de ser. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Entonces está por encima y llega a ti y está diciéndote ahí eso, descansa. Tranquilo, descansa, se calma, deja tus esfuerzos, deja tu fuerza, y mírame a mí. Y Él cuando llega ahí les dice, yo soy. No teman, yo soy. Yo soy es el gran yo soy, les está diciendo. Y por eso luego en Juan, en el mismo capítulo 6, luego les dice, ¿ustedes por qué me buscan? ¿Para que coman? Ustedes quieren llenar sus barrigas, pero no vieron realmente quién soy yo. ¿Ustedes me quieren por las necesidades para que yo supla sus necesidades? No, tienen que mirar más allá. Yo soy el gran yo soy. Yo soy más que suplir tus necesidades. Sí, yo suplo tus necesidades, también las suplo, pero soy más que eso, mucho más que eso. Entonces Él es el dueño de todo, el Señor de todo, y Él está vivo. Y sabes una cosa, este tiempo es del Señor. Este tiempo es del Señor. Y este tiempo está sucediendo así porque es el tiempo del Señor. Es su tiempo. Además, ¿por qué? Entonces cualquiera puede decir, uy Dios, pero está mandando el virus, pero eso. No, es el tiempo de que empieza a salir a la luz realmente la maldad. Empieza a salir a la luz y empieza a verse el aire, porque esto tiene que llegar a suceder y el Señor lo tiene que sacar a la luz y tiene que exhibir quién es realmente el enemigo, quién es el que ha capturado las almas, quién es el que ha capturado al hombre, quién es el que lo ha encadenado. Eso tiene que salir. Y por eso se está viendo todo este tiempo, porque esto está saliendo a la luz y por eso, pero es el tiempo del Señor para sacarlo a luz. Y lógicamente nosotros tenemos ese mover. Entonces estamos enfocados en Jesucristo. Él es todo. Tú te enfocas en Él, solo en Él. Entonces, por eso lo dice Hebreos, dice, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar allí. Pero a veces nosotros decimos, sí, yo lo sé, mis ojos, pero es ser de verdad conscientes. ¿De qué? De justicia, conscientes de quién soy en Él, conscientes de Cristo, conscientes que Él está vivo, que Él es por encima y que Él está aquí real, vivo y nos escucha. Y Él está en tu casa, Él está ahí.
conscientes de eso. No de pecado, sino de justicia, de Él. Porque el pecado lo quitó. Él quitó y dice de una vez y para siempre. Y aquí es la parte donde las personas están muchas veces enfocadas, y aquí es donde voy a mi segunda parte. Enfocados, nosotros vamos a enfocarnos en lo que somos, en nuestro nuevo nacimiento. Estamos enfocados, debemos de enfocarnos en eso, en quiénes somos en nuestro nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando muchas personas se desenfocan, empiezan a tener conciencia de pecado y uno las escucha hablar. Y cuando las escucha hablar, se da cuenta que no han entendido muy bien que ellas nacieron de nuevo y que el pecado fue quitado y su naturaleza de pecado fue quitada, y ahora ellos son santos y sin mancha. Y muchas veces las personas piden perdón y piden perdón y piden perdón y perdón y perdón, pero es porque se han desenfocado y piensan que ellos necesitan hacer algo para ser perdonados. Y no necesitas hacer nada para ser perdonado. El Señor ya te perdonó, ya quitó el pecado en la cruz del Calvario, te quitó la naturaleza. Ahora tú eres santo y sin mancha. Eso lo recibiste tú. Ahora tú tienes que tener esa conciencia, que tienes una conciencia tranquila, sin culpa, sin pecado, sin fracaso, sin frustración. ¿Por qué? Por causa de Cristo que te la quitó. Y de una vez para siempre. Entonces, enfocados en el nuevo nacimiento, y vamos a enfocar el nuevo nacimiento ¿en qué? En nuestra mente. Muchas veces nos desenfocamos, es mi segundo punto, nos desenfocamos porque nuestros pensamientos también empiezan a imaginar cosas. Entonces escuchamos cosas, vemos cosas, y la mente está en continuo ejercicio, en continuo movimiento, y es una computadora. Recuerden eso, wow, esa mente es tremenda. Pero te quiero decir que la mente, nosotros habíamos visto eso, la mente el Señor ya la redimió. Y tú tienes la mente de Cristo. ¿Dónde la redimió? Yo estoy hablando rápidamente esto porque ya en algunas oportunidades y en unas predicaciones había dado como los puntos y había hablado, pero te voy a decir, Él redimió la mente en 1, 2, 3, 4, en 4 puntos. O sea, wow, quedó redimida la mente. ¿Para qué? Para que todo el tiempo nosotros estemos pensando, meditando la palabra, y nuestros pensamientos estén enfocados en Cristo. O sea, que del punto segundo estamos enfocados en Cristo. Entonces, nuestra mente fue redimida, número 1, en el primer paso, en el Monte de los Olivos. Cuando el Señor estuvo allí arrodillado en el Monte de los Olivos, y dice que de su cabeza caían como gotas de sangre, de su frente caían como gotas de sangre, y lo dice ahí claramente, de su frente, de su sudor, y el sudor es de la agonía. Él estaba en ese momento teniendo una agonía tremenda en sus pensamientos, los pensamientos de apartarse del Padre, en sus pensamientos en ese momento de él saber que iba a tener un despegue, como cuando se arranca algo de algo tan maravilloso, tan precioso, tan hermoso, tan lo que es parte de ti, de esencia, iba a ser arrancado. Y sus pensamientos entonces empezaron a venir, pero también me imagino el enemigo allí que le rondaba en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo él? Estaba redimiendo también nuestros pensamientos, porque muchas veces cuando vienen dificultades, ¿qué es lo que primero viene? Pensamientos espantosos. Y el diablo se apodera de eso para que entremos en pánico, en temor y en angustia. Entonces ahí estaba él quitando el pánico, el temor y la angustia. Por eso él estaba allí, porque él vivió eso, de pensamientos que vienen de cosas, de locura, de esquizofrenia, de temor. Hay cosas que llegan a veces a la cabeza y la persona no sabe. Por eso mucha gente consume alcohol, consume drogas, anfetaminas,
se toman aspirinas, medicamentos, porque su mente empieza a absorber cantidad de cosas de lo que está ocurriendo, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que ha aprendido, de los argumentos mentirosos del diablo. Y entonces el Señor estaba allí en el Monte de los Olivos desprendiendo esos argumentos para nosotros. Estaba haciendo libertad de la mente. Número 1, Monte de los Olivos. Número 2, en la cruz del Calvario, cuando le colocaron la corona de espinas. ¿En dónde la colocaron? ¿En un brazo? ¿En una pierna? ¿En la cintura? Fue en su cabeza. Por eso dice corona. Fue la corona de espinas, donde él allí es coronado, allí con esto por las burlas. ¿Qué estaba redimiendo el Señor allí? Allí estaba redimiendo toda la burla que nos dice el mundo, toda la opresión, todos los argumentos que a veces se levantan en contra del conocimiento del Señor. Una corona indica un rey, y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces mucha gente dice: ay, esos bobos, esos locos, esos tontos. No, Él estaba redimiendo aún lo que nos digan, nosotros no tenemos esos pensamientos. Vienen muchos pensamientos a veces de insuficiencia, esos pensamientos de que no puedo, de fracaso, esos pensamientos de que yo no voy a poder estar en este tiempo así tan firme. No, cuando tú tienes una corona, tú estás representando con esa corona al que es, porque tú eres coronado de gloria, y tú eres en este momento un rey también y sacerdote de nuestro Dios. Él nos estaba allí quitando entonces una corona del mundo, esa corona de maldiciones, esa corona que estaba puesta en nuestra cabeza, la corona de sufrimiento, de dolor, de agonía, de insuficiencia, de fracaso, de no ser inteligente, de timidez, de orgullo, de altivez. De todo eso lo estaba redimiendo allí. Y él estaba diciendo: está aquí redimiéndose esta corona, pero próximo tendré una corona de oro. Gloria al Señor por eso. Ahora tú eres declarado rey y sacerdote de nuestro Dios a causa de esa corona en la cruz. Tus pensamientos allí fueron redimidos. También allí fue tu cabeza, fue tu corona. Ahora tú eres coronado con la corona de gloria de Dios. Ahora, la tercera, en el monte de la calavera. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En el monte de la calavera. Y era calavera, una calavera. Entonces, ¿qué estaba hablando el Señor? O sea, estoy redimiendo toda tu vida de cabeza. ¿Por qué? Porque es que la mente es la máxima en donde entra, es el campo de batalla, lo dicen, es el campo de batalla en donde entran todos los pensamientos y aquí se batallan. Pero te quiero decir, ya fue redimido. Ya tú tienes un equipamiento, tú ya eres competente y equipado de Dios para que los pensamientos que tienes sean pensamientos de bien y no de mal, del Padre. Pensar como el Padre, ver como el Padre, hablar como papá. Entonces ya fue redimido el monte de la calavera. Y también donde hubo una última, donde nos dice que fuimos totalmente, ahí sí nos dice: totalmente tu mente ha sido cambiada, limpia, en la resurrección. ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, en la resurrección, allí vamos a ir un momentico a la palabra y nos vamos a ir en la palabra. Ay, se me perdió. Entonces, estaba en el sepulcro el Señor. En el sepulcro dice que cuando llegaron 3 personas al sepulcro. Y si ustedes recuerdan, ¿quiénes llegaron? Dice que en Lucas 24, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Y encontraron la piedra de la entrada, estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y eran pues los ángeles. Bien, estaban esas mujeres, llegaron allí.
Y lo más hermoso es que ellas corrieron después a decirle a los discípulos y le dicen a Pedro, y ellos corren inmediatamente a hablarles. Y dice en el versículo 10, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Vio solo los lienzos. Allí en Lucas 24. Entonces en Juan, vamos a ir a Juan. Juan en el capítulo 20, en el versículo 6, allí vemos algo que sucedió en el sepulcro y dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Quién llegó? Pedro, dice. Pedro tras él entró y dice, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, ¿qué? El Señor allí en la resurrección estaba dando esta última señal. Él estaba diciendo en ese momento algo importante acá. Dice que el sudario que había estado sobre la cabeza, recuerden que en esa época colocaban todo el lienzo en el cuerpo y lo colocaron allá al Señor y luego le colocaron en la cabeza cuando lo sepultaron. Pero hay algo ahí impresionante. Dice que el sudario, el lienzo lo encontraron simplemente ahí tirado, pero el sudario que había estado sobre la cabeza con los lienzos, dice, ahí hay que leer claro, dice, enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué estaba enrollado en un lugar aparte? ¿Quién lo enrolló? El mismo Señor enrolló el sudario y lo colocó en un lugar aparte. Pues estaba dando una señal él mismo en ese sepulcro. Él estaba allí dando esa señal. ¿Y qué señal estaba dando con ese sudario? Él estaba diciendo algo importante. Resulta que en esa época todos los amos, cuando iban a una comida y a un banquete, estaban sentados y ellos les colocaban una servilleta en sus piernas o servilleta en el comedor para poderse secar aún su barba y limpiarse. Y el amo estaba allí y el siervo que servía la comida y que él estaba atento. Él no podía hacer nada si el amo no se levantaba y no hacía algo con la servilleta. Cuando la servilleta la tomaba, digamos, y la tomaba del comedor, de ahí de la mesa, y él la tenía puesta, y llegaba y la tomaba así y la enrollaba como una bola de papel y la dejaba así sobre la mesa, enrollada, quería decir, terminé, listo, pueden recoger los platos. Eso es lo que significaba. Pero cuando él dejaba la servilleta totalmente doblada y enrollada, así como dice la palabra, estaba dobladita y enrolladita ahí encima, significa volveré a un banquete contigo, volveré a terminar mi comida con ustedes. Entonces el Señor estaba dando esa señal en el sepulcro. Él no solamente salió del sepulcro y dijo, bueno, esa fue la señal de nosotros, para nosotros los cristianos hoy, que somos nosotros, hoy nosotros somos libres a causa de esa resurrección tan grande, porque es nuestra factura de garantía de lo que Él hizo en la tumba. Pero cuando dejó enrollado, estaba también diciendo, yo volveré con ustedes, volveré a un banquete. Estaba hablando de estos tiempos, voy a volver por mi iglesia, voy a volver por ustedes, voy a volver. ¿Por qué? Y voy a volver porque ustedes han sido libres y su mente ha sido libre. Así como resucitó de entre los muertos, esa mente también resucitó de los muertos y también está libre. También ese lienzo fue quitado para decir, ahora tus ojos son abiertos, ahora tus ojos me verán.
Amén. Entonces, qué maravilloso esto, nuestra mente. Entonces, nuestra mente debe estar enfocada realmente, porque ya somos libres, nuestros pensamientos son libres, fueron redimidos. Entonces, todo el tiempo tu mente, ¿qué estás pensando? Entonces, cuando tú estás pensando algo, entonces a veces y dejas entrar un pensamiento, empiezas a sentir acá. Y si tú sientes aquí algo, es porque algo pensaste incorrecto. Y tienes que decir siempre, mi barómetro o como cuando el termómetro funciona para la temperatura, él va a indicar que tengo la temperatura alta. Lo mismo, cuando algo me está sucediendo aquí adentro, una emoción, un sentimiento raro, extraño, negativo, feo, eso me está indicando que mis pensamientos están entrando negativamente, incorrectamente. Entonces yo necesito en ese momento decir, mis pensamientos fueron redimidos, mis ojos fueron abiertos para ver al Señor todo el tiempo, que es real, que Él está vivo. Entonces yo estoy enfocado en Cristo. Inmediatamente me enfoco. Cuando siento algo aquí incorrecto, es porque mis pensamientos están dejando entrar cosas que no son. Amén. Muy bien. Entonces vamos con nuestro tercer punto. Nosotros nos desenfocamos también y tenemos que estar enfocados en qué. En qué lugar estamos y en qué pacto estamos, en qué tiempo estamos. Mi pregunta, ¿en qué época? ¿En qué tiempo estás? ¿En qué lugar estás? ¿En qué época? Entonces muchas veces las personas se desenfocan de esto y debemos de estar enfocados. ¿Estamos en el nuevo pacto o en el antiguo pacto? ¿Estamos en la ley o estamos en la gracia? Entonces, cuando yo no estoy bien enfocado en la gracia, entonces paso a la ley. Y esto es lo que está ocurriendo en estos días. Ha estado ocurriendo a las personas por estas épocas. Y yo quiero mostrar aquí algo que Dios a través de las fiestas y se celebraban fiestas, entonces nos daba a conocer como los tiempos y las épocas. Entonces la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua fue esa muerte del Señor Jesucristo. Y luego la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta donde en el nuevo pacto nosotros recibimos al Espíritu Santo. Entonces hay algo maravilloso en estas fiestas, y estas son las fiestas de las cosechas. Y cuando el Pentecostés vino, quiere decir que ya la ley, o sea, cuando Él estaba en la Pascua y estaba allí en la cruz, ese mismo momento estaba siendo crucificado un cordero, también estaba siendo sacrificado un cordero, estaba allí haciéndose una cantidad de sacrificios en ese mismo instante en el templo. Y a la vez el Señor estaba fuera del templo y Él estaba cumpliendo absolutamente todos los sacrificios que se hacían en el templo, los estaba cumpliendo el Señor Jesucristo afuera en la cruz. A la vez que en el templo se hacía una cosa, en la cruz se estaba cumpliendo afuera. Y luego, ¿qué ocurre cuando es el Pentecostés? La fiesta del Pentecostés la celebran dentro del templo, pero el Pentecostés llegó fuera del templo. ¿Y llegó dónde? Al aposento alto. ¿Cuándo? Cuando estaban reunidos los 120. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor salió del templo, es decir, ahora no es la ley, ahora no estamos en la ley, ahora estamos fuera de allí, de ese templo, de la ley, y hemos pasado al nuevo pacto, a recibir, en vez de la ley, recibir al Espíritu Santo. Es decir, que ahora tú no eres guiado por la ley, sino eres guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Se cambió la ley por el Espíritu Santo. Ahora quien te guía no es la ley, ahora quien te guía, el Espíritu Santo. Por eso se hizo afuera. El Pentecostés no llegó dentro del templo. El Pentecostés llegó afuera del templo a los 120. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ahora no te va a guiar la ley, ahora te va a guiar ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué es guiados? Guiado en el griego dice hago. Y miremos Romanos 8:14. Miremos guiados, somos guiados. En Romanos 8:14.
En Romanos 8:14 dice aquí, lo leo, dice en el 13, pues si viven obedeciendo, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. O sea, ahora somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y ese guiado es en griego hago sin H. ¿Y qué significa eso? Conducido amablemente a lugares adecuados. Entonces, por eso nuestro tercer punto era ¿qué? Enfocados. Ahora nos enfocamos en qué lugar estamos, en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estás tú? Piensa, ¿estás en el tiempo antiguo, el tiempo de la ley, o estás en el tiempo de la gracia? Estamos en la dispensación de la gracia. Por eso te estoy diciendo, Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, se dejó la ley para ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué ahora hace Él? Nos guía a lugares adecuados. Nos dice, nos guía amablemente a lugares adecuados. Nos está guiando a otras cosas. Y dice también que es como un guía turístico que conoce los lugares y los tiempos adecuados. El Espíritu Santo es como el guía turístico que te está conduciendo a los tiempos adecuados y a los lugares adecuados. Entonces, por eso ya nosotros no somos esclavos de la ley ni del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el esclavo no es íntimo. El esclavo no es íntimo. El siervo no sabe lo que hace su señor. Y vosotros sois llamados, ¿ahora qué? Amigos. Nosotros ya somos hijos amados. Tú eres hijo amado. El esclavo no permanece en casa. En cambio, el hijo amado, ¿qué? El hijo amado sí permanece en casa. Entonces somos hijos amados que somos conducidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo a lugares y a los tiempos adecuados. O sea, no creas que vas a ser descuidado y que el Señor no sabe lo que está pasando. El Señor es dueño de este tiempo, es el dueño de todo. El Señor sabe lo que está ocurriendo. Amén. Entonces muchas personas se desubican y empiezan a pensar en la ley. Entonces el Señor, necesitamos orar más y allí vamos a hacer, cuando decimos, si se humillare su pueblo para que esto sí se humilla, pero nosotros estamos siendo guiados es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Mas no por la ley, no por lo que está antiguamente, lo del antiguo pacto. Entonces, no somos guiados por eso. Ahora, el Espíritu Santo, resulta que mientras se festejaba la Pascua en el templo, el Espíritu Santo se trasladó ¿a dónde? Al aposento alto, y Él fue derramado. ¿Qué está también diciendo? Que pasamos del Sinaí a Sión. Y muchas veces la gente no sabe en qué lugar está. Muchas veces toman muchas cosas del antiguo pacto, la aplican de la ley y luego pasan nuevamente a la gracia, o sea, al nuevo. Otros dicen, no, yo voy a leer solo el Nuevo Testamento, a mí no me sirve el nuevo pacto. Sí, el nuevo pacto, el antiguo pacto, me sirve, porque es que allí está la tipificación de Cristo, pero en el nuevo pacto ahora está Cristo real y verdadero de lo que vino a hacer. Pero muchos se quedan con entonces un poquito del antiguo pacto y otro poquito del nuevo pacto, y al estar bajo la mezcla, entonces no podemos entender los tiempos. No podemos estar en tranquilidad. Cuando tú tienes un velo de la ley y tienes todavía eso, entras en temor y entras en miedo, entras en desesperación y entras en angustia. Eso también. Entonces, si miramos Gálatas 4:21, entonces yo voy a ir a Gálatas 4,
21 dice: díganme ustedes los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? La escritura dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración, dice ahí. Esas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, dice ahí, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías: alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Ok, ¿en qué pacto estás? ¿En el nuevo o en el viejo? ¿En qué monte estás? ¿En el Sinaí o en el Sión? ¿En dónde estás? ¿En el templo de los sacrificios o ahora fuera del templo, guiado por el Espíritu Santo? ¿En qué tiempo? Todo esto, a veces nos desenfocamos de esto y nosotros no vemos, y por eso nos perturbamos en estos tiempos también. Entonces, y oramos hasta incorrectamente porque no sabemos claramente en qué tiempo estamos, en qué pacto estamos. Entonces la clave está en que toda la iglesia, en que todos los líderes deben tener una visión correcta de la palabra y tener un lenguaje ¿de dónde? Un lenguaje del nuevo pacto, un lenguaje guiado por el Espíritu Santo, un lenguaje de ¿dónde? ¿Un lenguaje del Sinaí o un lenguaje del Sión? ¿Un lenguaje del antiguo o del nuevo? Entonces, un lenguaje que entendamos el Pentecostés, Pedro tuvo esa transición. Pedro, recuerden que él estaba entre la mezcla, entre el antiguo y el nuevo. Y Pablo le tuvo que llamar la atención, ¿se acuerdan? Y después en primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, entonces ya Pedro puede ver la visión. Pero eso le costó a Pedro. Le costó a Pedro. Cuando tú no estás bien fijo en qué época vives, entonces tú tomas de todo, oras de todo, haces de todo, te angustias y no puedes ver los tiempos. Así mismo nosotros. Entonces, en la ley, la gente recibía órdenes. En la ley, Dios está arriba. En la ley, Dios está arriba y el hombre está abajo. Dios está arriba y Dios está abajo. Ahora estamos nosotros estamos ¿dónde? No, nosotros no estamos en intermedio. Se usaba el sacerdote, se usaba la ley, se usaban los sacrificios para poder llegar a Dios. Ahora tú no estás intermedio, no necesitas, es Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Necesitamos ser enfocados en esos tiempos. Enfocados en ¿dónde? En el antiguo pacto, en la ley. ¿En dónde estás tú? Entonces eso es lo de hoy, porque nuestro vocabulario muchas veces está hablando de que unas veces sí, Señor, tú me perdonaste, pero otra vez volvemos atrás así y no podemos enfocarnos. Amén. Entonces esto es para hoy. Entonces nuestros 3 enfoques de hoy: estamos enfocados en Cristo, nuestra mente porque fue redimida, enfoquemos nuestra mente, qué es lo que pensamos. Y el último punto, que nosotros estamos en qué pacto, en qué lugar, ¿sí? ¿En qué tiempo estamos? Siempre pensemos en eso, porque nosotros somos ministros del nuevo pacto, competentes del nuevo pacto. Amén. Somos ministros competentes. ¿Para qué? Para este tiempo. Para este tiempo. Tú estás equipado, es para este tiempo. Para este tiempo. Por eso debes de estar enfocado. Estás
para este tiempo. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a estar allí, vamos a cerrar nuestros ojos y le vas a decir: Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor porque me enfocas, porque siempre tengo que estar mirándote a ti, siempre tengo que tener mis ojos puestos en ti y saber que tú estás vivo, que tú eres perfecto, que tú eres del de siempre, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, tú estás vivo entre nosotros. Señor, mis ojos, mi ser te anhela y deseo la venida. Y mis ojos se abrieron y tú redimiste mis ojos, redimiste mi mente para que yo te pueda ver en todo tiempo y en todo lugar donde yo camino. Señor, gracias por redimirme de esos esfuerzos y del sudor de mi frente, del trabajo y el esfuerzo humano. Te doy la gloria y la honra y el honor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Hoy me enfoco en ti, Señor. Gracias, amén y amén.